Cuando nuestras necesidades alimentarias no se cubren, se están violentando nuestros derechos humanos. De esta manera arremeten los policías con carros hidrantes, apagando el fuego de las ollas populares. Cuando el estado en el que vivimos es tóxico e insalubre, se están violentando nuestros derechos humanos. Cuando niños, niñas y adolescentes no reciben educación porque la escuela queda muy lejos, el techo se cayó o recortaron el rubro, se están violentando sus derechos humanos. Cuando la tierra pertenece a una minoría pudiente y se convierte en un privilegio inaccesible en el campo y la ciudad, se están violentando los derechos humanos. Cuando distintas parcialidades de pueblos originarios se ven obligadas a dormir a la intemperie en la capital porque sus tierras ancestrales les fueron arrebatadas, se están violentando los derechos humanos. Cuando la clase política y empresarial crea leyes específicas para no devolver tierras malavías, le están arrebatando sus derechos humanos al pueblo. Cuando el Estado militariza zonas empobrecidas del campo y mata, tortura y desaparece personas inocentes, cuando hasta niñas son asesinadas y desaparecidas impunemente. Las violaciones a nuestros derechos humanos no se acabaron cuando cayó la dictadura. Vivienda digna, tierra, alimentación sana, educación y protección de la niñez y adolescencia son derechos humanos tan importantes como cualquier otro. Solamente la organización puede garantizar que ya ningún niño, niña o adolescente se quede sin escuela, que ningún adulto mayor se quede sin casa, que ningún joven esté desempleado y que a ninguna familia campesina le falte tierra, que una vida digna no cueste morir en el intento. Sin derechos no hay democracia. Sin derechos no hay democracia. Derechos une, dai por y democracia.